El aire dentro de la cámara del Consejo Galáctico estaba cargado de tensión, del tipo que pesaba sobre el alma. Elías Arrow, un soldado humano endurecido por la batalla, estaba sentado en la parte trasera del gran salón observando cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de incredulidad e impotencia. En el centro de la habitación, flanqueado por guardias fuertemente armados, se encontraba la imponente figura de una criatura que muchos en la galaxia temían, un depredador de guerra de la cima conocido como el Terror, con un cuerpo cubierto de escamas impenetrables y de casi 12 pies de altura. El Terror, llamado Titán por los soldados que luchaban a su lado, era una criatura aterradora pero majestuosa. Sus ojos plateados reflectantes delataban una sensación de inteligencia que la mayoría de la galaxia se negaba a reconocer. Titán había sido uno de los activos más letales en la Guerra de la Grieta, una criatura criada y entrenada para luchar junto a soldados humanos donde se había ganado una reputación por su lealtad y coraje inquebrantable, pero ahora estaba en juicio. Los cargos contra Titán eran simples pero devastadores: traición a la patria. Su especie, el Consejo Galáctico, había considerado que Titán junto con otros de su especie habían actuado como traidores por aliarse con las fuerzas humanas en lugar de resistirlas. Durante la guerra muchos en el Consejo argumentaron que estas criaturas eran peligrosas, impredecibles y lo más importante, no se podía confiar en ellas y por eso Titán fue sentenciado a muerte. Que se supiera, retumbó la voz del alto consejero Von, sus palabras resonando en el gran salón, que la criatura conocida como el Terror por su traición a su propia especie y su peligrosa alianza con la humanidad es sentenciada a ser terminada. Su amenaza a la galaxia debe ser neutralizada por el bien mayor de todos. El Gable golpeó un sonido que sonó con firmeza. Los puños de Elías apretados en su regazo. Había luchado junto a Titán. Vio a la criatura proteger a su escuadrón, lo observó. Soldados del escudo en el calor de la batalla. Para el Titán era más que una bestia de guerra, era un camarada, un ser sensible, con un sentido de lealtad inigualable. Por la mayoría de los soldados que conocía el Consejo, la decisión fue incorrecta y le carcomió la conciencia mientras los guardias se movían para escoltar a Titán de regreso a la instalación donde debía esperar su ejecución. La criatura no se resistió, simplemente giró la cabeza. Sus ojos plateados fundidos se encontraron con los de Elías al otro lado de la cámara. Hubo un entendimiento silencioso entre ellos, un vínculo forjado. En el calor de la batalla, Elías no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que esto sucediera. Las puertas de la instalación de detención galáctica estaban inquietantemente silenciosas esa noche, iluminadas solo por el frío resplandor azul de las luces de contención. La prisión era impenetrable, o eso creía el Consejo, pero no habían tenido en cuenta a Elías Arrow. Se movió a través de las sombras, su corazón latía con fuerza en su pecho. El diseño de la instalación estaba grabado en su memoria, una habilidad que había desarrollado durante sus años de servicio militar. Sabía exactamente dónde estaba retenido Titán y, lo que es más importante, sabía cómo entrar sin ser detectado. Las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer pasaron por su mente, pero las dejó de lado. No podía que ejecuten a Titán por crímenes que no cometió. Mientras se acercaba a la cámara segura, Elías vio el familiar resplandor rojo del campo de contención del Terror. Los guardias de turno estaban en alerta máxima, sus armas enfundadas pero listas. No era ningún secreto que muchos temían al Terror incluso en cautiverio. Elías esperó el cambio de turno. El tiempo lo era todo cuando los guardias intercambiaban puestos. Siempre había una breve ventana de solo unos minutos donde la seguridad era falta, una falla en el sistema, por lo demás impecable. Su pulso se aceleró cuando los guardias salieron de la cámara. Elías se escabulló de las sombras usando una tarjeta de seguridad robada para evitar la primera capa de acceso. Se movió rápido y silenciosamente su mente se concentró en una cosa: sacar a Titán antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente llegó a la sala de contención, se detuvo mirando a la enorme criatura a través de la barrera de energía transparente. Los ojos plateados de Titán se fijaron en los suyos una vez más, y esta vez no había duda del reconocimiento. Era como si Titán hubiera sabido todo el tiempo que Elías vendría. Estoy sacándote de aquí, Elías, susurró, más para sí mismo que para la criatura. Ingresó al panel de control, anulando el sistema de seguridad con un código que había adquirido de un viejo contacto en el ejército. La barrera de energía brilló y luego se apagó. Titán permaneció quieto mirando a Elías con una intensidad que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. No era miedo lo que sentía, era confianza. Elías dio un paso adelante, colocando una mano sobre la gruesa piel blindada de la criatura. Vamos, instó, no tenemos mucho tiempo. Sin un sonido, Titán se levantó en toda su altura y siguió a Elías. Los dos se movieron por los pasillos sinuosos, con cuidado de evitar ser detectados.
Todos los sentidos de Elías estaban en alerta máxima. Pasaron patrullas, se metieron en los pozos de mantenimiento y finalmente llegaron a los niveles inferiores de la instalación donde un viejo túnel de carga conducía al desierto. El túnel era angosto, apenas lo suficientemente grande para Tita N para seguir adelante, pero la criatura lo siguió sin dudarlo. Elías sabía que se estaban quedando sin tiempo. El consejo se daría cuenta pronto de que Titán había desaparecido. Finalmente, después de lo que parecieron horas, emergieron al aire fresco de la noche en el bar de las afueras de la ciudad. Titán dejó escapar un gruñido bajo, sus fosas nasales se dilataron mientras observaba el entorno desconocido, pero se quedó cerca de Elías esperando su siguiente movimiento. Elías se volvió hacia la criatura. Su aliento se empañó en el aire frío. Todavía no sé a dónde vamos, pero no dejaré que te lleven. Por primera vez en días, Elías sintió una sensación de esperanza. Ahora eran fugitivos que huían de la autoridad más poderosa de la galaxia, pero no le importaba. Todo lo que importaba era que había salvado a Titani. Mientras desaparecían en el desierto, Elías no podía deshacerse de la sensación de que este era solo el comienzo de su viaje. Elías y Titán corrieron por el desierto indómito. Sus respiraciones se mezclaban con el frío. Aire nocturno, el paisaje árido se extendía por millas, un terreno desolado lejos del alcance de los sensores del Consejo Galáctico. Necesitaban seguir moviéndose. Elías sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el Consejo desplegara sus drones de búsqueda para rastrearlos. El vínculo entre Elías y Titán se había vuelto aún más fuerte desde su audaz escape, aunque Titán se alzaba sobre Elías y fácilmente podría haber desaparecido solo en las tierras salvajes. La criatura se quedó a su lado confiando en él. De la manera en que solo los compañeros de armas podían. Elías todavía se maravillaba de cómo Titán, un depredador alguna vez temido por su poder destructivo, podía mostrar una lealtad tan inquebrantable. Mientras cruzaban las llanuras abiertas del planeta Greos, Elías miró hacia el cielo nocturno. Estaba lleno de estrellas, el débil resplandor de sistemas distantes que le recordaban la inmensidad de la galaxia, pero en ese momento se sintió muy pequeño y el peso de lo que habían hecho lo presionó. Eran fugitivos cazados por la autoridad más poderosa de la galaxia. Después de horas de corriendo, encontraron un lugar para descansar. El paisaje cambió. En acantilados rocosos que ofrecían refugio en forma de cuevas, Elías guió a Titán dentro de una de las aberturas más grandes, y la criatura se acurrucó con su cuerpo masivo bloqueando la entrada, haciendo imposible que alguien se acercara sin ser detectado. Elías se sentó apoyado contra la fría pared de roca. Su mente zumbaba con la realidad de su situación. Sabía que el Consejo no se detendría ante nada para rastrearlos, especialmente con el creciente temor de que Titán, ahora un renegado, representara una amenaza para la galaxia. Sin embargo, a pesar de todo su poder, el Consejo no entendía la verdad sobre la criatura que estaba de guardia en la entrada de la cueva. Vieron a Titán como un arma, una bestia para ser usada o descartada, pero Elías había visto su corazón. Titán no era solo una herramienta de guerra, era un ser sensible capaz de lealtad, compasión e incluso sacrificio. Mientras estaba sentado allí, Elías recordó la guerra. Los recuerdos eran caos vívido, destrucción y muerte, pero a pesar de todo Titán había estado allí luchando junto a él, nunca vacilando. Hubo momentos en los que Elías había estado seguro de que no saldría con vida, pero fue Titán quien lo había salvado una y otra vez, lanzándose al camino del peligro para proteger a sus camaradas humanos. Ahora era el turno de Elías de proteger a Titán. El sonido de un dron distante resonó en la noche, sacando a Elías de sus pensamientos. Se apresuró al lado de Titán haciéndole señas a la criatura para que se quedara quieta. No podían arriesgarse a ser vistos. El suave zumbido del dron se hizo más fuerte mientras escaneaba el área, pero después de unos momentos tensos siguió adelante. Elías dejó escapar un suspiro lento. Estaban a salvo por ahora. Mañana seguiremos avanzando. Elías le susurró a Titán, quien respondió con un estruendo bajo. Nos dirigiremos al borde exterior, en algún lugar donde no puedan encontrarnos. Mientras el sonido del dron se desvanecía en la noche, por desgracia, sabía que el camino por delante sería peligroso. Se estaban quedando sin tiempo y la galaxia pronto los atraparía, pero por ahora se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para seguir adelante. El plan de escapar al borde exterior no iba a ser fácil. Elías sabía que aventurarse a las regiones menos patrulladas de la galaxia era su mejor oportunidad de encontrar seguridad, pero el viaje era largo y los recursos eran escasos. Necesitaban encontrar un refugio temporal en algún lugar para reunir suministros y reagruparse antes de continuar su vuelo. Ese lugar era el planeta fronterizo de Dron 4. Dron 4 era un mundo minero accidentado en el borde de la galaxia conocida. Era un lugar donde los proscritos, los contrabandistas y aquellos que preferían vivir fuera del alcance de la ley encontraban refugio.
Elías había estado en Dron 4 una vez antes durante una campaña militar y sabía que su extensa red de túneles mineros subterráneos lo convertía en el lugar perfecto para esconderse. Si podían llegar al planeta, podrían pasar desapercibidos y planificar su próximo movimiento. Cuando amaneció, Elías y Titán se dirigieron a un puerto espacial donde Elías esperaba encontrar un piloto dispuesto a sacarlos de contrabando. Planeta. No fue fácil. La mayoría de los contrabandistas temían cruzar el Consejo Galáctico. Especialmente después de The Escape o F, un objetivo de tan alto perfil, pero después de convencerlo un poco y la promesa de un pago considerable de los menguantes ahorros militares de Elías, encontraron un piloto, un viejo contrabandista canoso llamado Rook, que aceptó llevarlos a Dragon 4. El viaje fue tenso. Titán tuvo que permanecer en la bodega de carga de la nave, oculto a los escáneres. La nave del contrabandista era pequeña, pero tenía la ventaja de la velocidad y Rook sabía cómo evitar ser detectado. «Realmente has provocado un nido de avispas», dijo Rook mientras atravesaban la atmósfera de Greos. «Tú y esa bestia. El Consejo tiene a la mitad de la galaxia buscándote». Elías se apoyó contra el mamparo con los brazos cruzados. No tenía otra opción. Iban a matarlo. Rook lo miró con una expresión ilegible. «He escuchado historias sobre esas cosas. Cómo destrozan ejércitos y no dejan nada más que escombros. ¿Me estás diciendo que es leal a ti? Me salvó la vida más veces de las que puedo contar». Golias respondió firmemente que no es lo que ellos piensan que es. El contrabandista se encogió de hombros. «La lealtad es algo raro en esta galaxia. Espero que por tu bien sea cierto». El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero Elías no podía quitarse la sensación de ser perseguido. Cada nave que pasaba, cada parpadeo en el escáner se sentía como si el Consejo se acercara a ellos, pero mientras descendían hacia la superficie rocosa de Dragon 4 una sensación de alivio lo invadió. Por ahora lo habían logrado. El asentamiento principal de Dron 4 era un desorden polvoriento y extenso de edificios que parecían mezclarse con el duro paisaje rocoso. Elías llevó a Titán fuera de la nave. A las sombras. La gente aquí estaba acostumbrada a cosas extrañas, pero un terror. Caminar por las calles aún atraería demasiada atención. Encontraron refugio en los túneles debajo del asentamiento, donde los mineros trabajaban día y noche. La red subterránea se extendía por millas, proporcionándoles un amplio espacio para esconderse. Elías pagó a un contacto local para obtener información y suministros. Sabiendo que no podían, Elías se quedó mucho tiempo, pero con la esperanza de reunir suficientes recursos para su próximo movimiento. Titán, aunque era enorme y estaba fuera de lugar en los estrechos túneles, parecía sorprendentemente tranquilo. Elías siempre se había maravillado de la inteligencia de la criatura, entendía cuándo luchar y se quedaba escondido, y ahora sentía la necesidad de paciencia mientras se instalaban en su santuario temporal. Elías comenzó a escuchar susurros de historias de otros soldados que habían luchado junto a los anteriores durante la guerra y que ahora cuestionan la decisión del Consejo de condenar a las criaturas. Parecía que no todos en la galaxia veían a Titán como una amenaza. Algunos, como Elías, creían que el Consejo estaba equivocado. La semilla de la rebelión había sido plantada. Elías sabía que no podían quedarse en Dron 4 para siempre, pero por ahora habían encontrado un breve momento de paz y en ese momento se dio cuenta de algo. Ya no se trataba solo de salvar a Titán. Se trataba de cambiar la forma en que la galaxia veía a estas criaturas. Se trataba de demostrar que la lealtad y la amistad podían existir entre especies que se pensaba que eran enemigas, pero el Consejo aún no había terminado con ellos. Elías y Titán. El viaje estaba lejos de terminar y la galaxia se estaba cerrando. Los días transcurrían tranquilamente en Dron 4, pero Elías podía sentir la tensión que se acumulaba en la red subterránea de contrabandistas y exiliados. Los susurros de rebelión contra las políticas opresivas del Consejo Galáctico se hacían cada vez más fuertes y el escape de Elías con Titán se había convertido en un símbolo de resistencia. Comenzó de a poco. Una noche, mientras Elías y Titán descansaban en su cueva dentro de los túneles, un grupo de mineros se le acercó. Al principio, Elías estaba nervioso, listo para defenderse a sí mismo y a su compañero, pero los mineros no eran hostiles. Tenían curiosidad, y más que eso, estaban inspirados. «Hemos escuchado las historias que», dijo uno de los mineros, un hombre canoso con un brazo cibernético, «sobre cómo salvaste al terror, cómo luchó a tu lado en la guerra que el Consejo quiere que creamos. Estas criaturas son peligrosas y sin mente, pero nos has mostrado algo diferente». Elías intercambió una mirada con Titán, quien retumbó suavemente en respuesta. «No es solo una historia», respondió Elías con voz firme. «Titán leal, luchó para protegernos y ahora el Consejo quiere matarlo porque tienen miedo de lo que representa». El menor asintió.
Hay otros como nosotros dispersos por la galaxia, soldados, mineros, civiles, personas que lucharon junto a criaturas como Titán y vieron su lealtad de primera mano. No creemos que el Consejo tenga derecho a ejecutarlos. Elías sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. No estás solo en pensar eso. Dijo que el Consejo los ve como armas para descartar, pero son más que eso, son seres sensibles, leales, inteligentes y merecedores de una segunda oportunidad. El minero se inclinó más cerca y bajó la voz. Hay un grupo que forma una resistencia. Somos pequeños, pero estamos creciendo. La gente está empezando a cuestionar el control del Consejo, especialmente después de lo que le hicieron a los Interiors. Si podemos reunir suficiente apoyo, podríamos obligar al Consejo a reconsiderar sus políticas. La mente de Elías se aceleró. Había estado concentrado en mantenerse firme y seguro al correr de un lado a otro. Eme lo inevitable, pero ahora vio una oportunidad. Esto ya no era solo sobre sobrevivir, se trataba de cambiar la percepción de la galaxia sobre criaturas como Titán. La rebelión ofreció una oportunidad de hacer eso. ¿Qué necesitas de mí? Elías preguntó. La expresión del minero. Endurecida tu historia, tu lucha contra el terror ya se está extendiendo, pero necesitamos más que susurros. Si estás con nosotros, si estás dispuesto a luchar por estas criaturas, podemos reunir a otros soldados pilotos contrabandistas. Escucharán a un héroe de guerra como tú. Elías vaciló. Nunca se había considerado un héroe, pero sabía lo que estaba en juego. El Consejo no dejaría de cazar a Titán hasta que estuviera muerto y había otras criaturas, otros soldados enfrentando el mismo destino. Esta rebelión no era solo una causa, era una oportunidad de salvarlos a todos. Estoy dentro, Elías, dijo, la determinación endureciéndose en su voz. Lo que necesites, estoy contigo. La noticia de la creciente rebelión se extendió más rápido de lo que Elías podría haber imaginado. En todo el mundo la gente de la galaxia estaba empezando a cuestionar la autoridad del Consejo, alimentada por las historias de Elías y Titán Escape. Lo que alguna vez había sido un silencioso susurro de disidencia, se había convertido en algo más fuerte. Se estaban formando células resistentes a Boulder en diferentes planetas, muchas de ellas inspiradas en la historia del soldado y el terror que desafió al Consejo Galáctico, pero el Consejo no era ciego a esta creciente ola de rebelión. Conocían la amenaza que representaba Elías. Ya no era solo un fugitivo, sino un símbolo de desafío. El Consejo comenzó a apretar su control y desplegó a sus agentes de élite para cazarlo. Sabían que si podían capturar a Elías y ejecutar a Titán, podrían aplastar la rebelión antes de que se descontrolara. Elías era plenamente consciente del peligro. Drone 4 se había convertido en un refugio temporal, pero no permanecería seguro por mucho tiempo. El Consejo Galáctico tenía ojos en todas partes, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo rastrearan a medida que aumentaba la presión. Elías se dio cuenta de que necesitaba luchar contra ellos no solo por su propia supervivencia, sino por el bien de la rebelión. Fue durante uno de estos días tensos que se produjo el primer ataque. Elías y Titán habían estado explorando las afueras del asentamiento cuando una serie de explosiones sacudieron el área. El inconfundible rugido de las naves de los ejecutores galácticos resonó en el cielo mientras descendían sobre Drone 4. El Consejo los había encontrado. «Están aquí». Elías gruñó sacando su blaster de su funda. «Tenemos que movernos». Titán retumbó de acuerdo. Su forma masiva ya estaba cambiando a una postura defensiva. Los dos corrieron a través del paisaje rocoso en dirección a los túneles subterráneos donde el resto de los resistentes se habían refugiado. Mientras corrían, un escuadrón de drones ejecutores apareció en el cielo sobre ellos. Sus formas elegantes cortaban el aire como depredadores que cazaban a su presa. Elías maldijo en voz baja y apuntó su blaster disparando al dron más cercano. El disparo conectó y envió al drone en espiral fuera de control antes de estrellarse contra el suelo en una explosión ardiente, pero el resto de los drones siguieron avanzando. Elías se agachó detrás de una roca jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. «No se detendrán hasta que nos tengan», murmuró. «Que necesitamos alejarlos del asentamiento». Titán pareció entender con un gruñido bajo. La criatura cargó hacia los drones entrantes. Su cuerpo masivo lo convertía en un objetivo difícil de alcanzar. Elías lo siguió de cerca disparando a los drones cada vez que tenía un tiro claro. Los dos se dirigieron a los planos abiertos alejando a los ejecutores del asentamiento. Era un movimiento peligroso. Al aire libre eran más vulnerables, pero Elías sabía que no podían arriesgarse a llevar a los ejecutores a los civiles. Escondiéndose bajo tierra, los drones los rodearon disparando ráfagas rápidas de plasma. Un disparo rozó el costado blindado de Titán, lo que provocó que la criatura emitiera un rugido de dolor, pero siguió moviéndose decidido a proteger.
Elías disparó otro tiro y derribó un segundo dron, pero había demasiados. Muchos estaban siendo abrumados y... Entonces sucedió algo inesperado desde los acantilados arriba. Un grupo de combatientes de la resistencia apareció armado con armas pesadas y explosivos. Llovieron fuego sobre los drones ejecutores tomándolos por sorpresa en minutos. Los drones restantes fueron destruidos. Sus restos cubrían los aviones. Elías parpadeó sorprendido cuando el líder del grupo de resistencia, el minero con el que había hablado antes, se le acercó. No podíamos dejar que pelearas esta batalla solo, el hombre. Dijo con una sonrisa. Estamos juntos en esto. Elías asintió. Una ola de alivio lo invadió. La rebelión era real y se estaba volviendo más fuerte día a día, pero cuando se reagruparon, Elías supo que esto era solo el comienzo. El Consejo Galáctico no se detendría hasta que hubieran aplastado la resistencia y vendrían por Titán con todo lo que tenían. Necesitamos prepararnos, dijo Elías con voz sombría. El Consejo no va a dejar que esto pase. Enviarán más tropas, más naves y... Cuando lo hagan, tenemos que estar listo. El minero asintió. Lucharemos nosotros. No. ¿Tienes miedo? Elías miró a Titán, que estaba a su lado golpeado, pero intacto. Los ojos de la criatura brillaban con la misma feroz determinación que Elías sintió ardiendo en su propio pecho. Tenemos una ventaja. Ellos no. Elías dijo. Nos tenemos el uno al otro. Mientras el sol se ponía sobre el paisaje rocoso de Drone 4, Elías y Titán estaban uno al lado del otro, listos para lo que viniera después. La batalla por la libertad apenas había comenzado. La rebelión ya no era un susurro en las sombras. El Consejo Galáctico se había enterado del creciente malestar en Drone 4 y su respuesta fue rápida y brutal. Se movilizaron fuerzas de élite y pronto los cielos sobre el planeta se llenaron de naves de guerra bloqueando la superficie. El Consejo no solo venía por Elías y Titán, venían a aplastar a todo el movimiento que había comenzado a surgir en desafío a su gobierno. Elías estaba en la entrada de los túneles subterráneos, mirando el horizonte, mientras las naves descendían hacia el asentamiento. Su respiración era constante, pero su mente se aceleró. No tenían mucho tiempo antes de que todo el poder de las fuerzas del Consejo los alcanzara dentro de los túneles. Los mineros, contrabandistas y luchadores de la resistencia se prepararon para la batalla, armándose con cualquier arma que pudieran encontrar. Titán, siempre al lado de Elías, gruñó suavemente, sintiendo el conflicto inminente por el que la criatura había pasado en innumerables batallas. Pero esta vez no solo estaban en juego sus vidas, sino el futuro de la rebelión y el destino de criaturas como Titán en toda la galaxia. Elías se volvió hacia los luchadores reunidos. No tenemos la potencia de fuego para enfrentar a toda la flota del Consejo, dijo con voz alta y clara, pero tenemos el terreno de nuestro lado. Conocemos estos túneles mejor que ellos. Lo usamos a nuestro favor. Golpéalos donde son más débiles, atráelos y ataca con fuerza. No podemos dejar que tomen este planeta sin luchar. La multitud asintió con un acuerdo sombrío. Estaban en inferioridad numérica, en inferioridad de armas, pero tenían una cosa que las fuerzas del Consejo no tenían: Titán. El asedio comenzó al amanecer. Las tropas del Consejo aterrizaron en oleadas. Sus armaduras pesadas y armamento avanzado brillaban bajo el sol naciente. Los combatientes de la resistencia se retiraron a los túneles, esperando el momento adecuado para atacar a Elías. Titán y un pequeño grupo de rebeldes lideraron la primera ola de contraataques, usando los estrechos pasajes y salidas ocultas para emboscar a las fuerzas del Consejo. Mientras la batalla continuaba, Elías luchó con una concentración que no había sentido desde la Guerra de la Grieta. Su blaster era una extensión de su brazo, sus movimientos eran precisos y calculados. Mientras tanto, Titán era una fuerza de la naturaleza. La criatura atravesó las filas del Consejo con una eficiencia brutal. Sus garras y su poderosa cola acabaron rápidamente con los soldados fuertemente armados, pero el Consejo se había preparado para esto. Enviaron a sus escuadrones de élite, cazadores entrenados, encargados de capturar vivo a Titán. Sus armas estaban diseñadas para neutralizar la fuerza de la criatura a medida que avanzaban más profundamente en los túneles. Las fuerzas del Consejo desataron poderosas redes de energía y granadas de choque, intentando dominar a la bestia Alias. Observó cómo una de las redes golpeaba a Titán, enredando a la criatura en una red de energía crepitante. Titán rugió de dolor. Su cuerpo masivo golpeando contra la restricción. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho mientras corría hacia su compañero, disparando al Hum con mortal precisión. En Titán, gritó Elías. Su voz apenas audible sobre el caos, con un tiro bien colocado, destruyó el dispositivo que alimentaba la red de energía, liberando a Titán de sus ataduras. La criatura se tambaleó, pero rápidamente recuperó el equilibrio, volviendo su mirada furiosa hacia los
Cazadores con un rugido ensordecedor, Titán cargó dispersando al escuadrón élite en una ráfaga de destrucción. La batalla continuó durante horas, los luchadores de la Resistencia usando todos los trucos que tenían para mantener a raya a las fuerzas del Consejo, pero a medida que avanzaba el día se hizo evidente que estaban luchando una batalla perdida. Las tropas del Consejo eran demasiadas, sus recursos demasiado vastos. Uno por uno los rebeldes comenzó a retroceder, retirándose más profundamente en los túneles mientras el enemigo se acercaba. Alias, maltratado y exhausto, sabía que no podían resistir mucho más tiempo, necesitaban un nuevo plan, algo para cambiarla. Marcha reunió a los combatientes restantes en una cámara oculta en lo profundo de los túneles, Titán de pie protectoramente a su lado. No podemos ganar esta pelea en el suelo, dijo Teia, su voz áspera por horas de combate. El Consejo tiene demasiadas tropas, demasiado poder de fuego, pero aún podemos hacer una diferencia. Tenemos que golpearlos donde más les duele. Ahí arriba señaló hacia la superficie donde los buques de guerra del Consejo flotaban amenazadoramente en el cielo. Como preguntó uno de los mineros, miedo evidente en su voz. No tenemos barcos, y esos buques de guerra nos destrozarían antes de que nos acerquemos. Elías miró a Titán y luego al grupo. No necesitamos derribarlos nosotros mismos, solo necesitamos deshabilitar su centro de comando. Sin él el Consejo no podrá coordinar sus fuerzas. Si podemos noquearlos, su nave central, el bloqueo, se derrumbará. Los combatientes de la Resistencia intercambiaron miradas inciertas. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenían. Necesitaremos una distracción, continuó Elías, algo lo suficientemente grande como para desviar su atención del centro de comando. Titán y yo podemos manejar eso. El resto de ustedes, reúnan los explosivos que nos queden y prepárense para avanzar. Nosotros tomaremos la pelea. Para ellos, el plan era arriesgado, pero era su única esperanza. Elías y Titán lideraron la carga, alejando las fuerzas del Consejo de la nave de mando principal al lanzar un asalto audaz en una de sus bases terrestres. Titán atravesó las líneas enemigas, sus rugidos resonaron en el campo de batalla mientras causaban estragos en las tropas del Consejo. Mientras tanto, el resto de los combatientes de la Resistencia se dirigieron hacia la nave de mando usando el caos para deslizarse a través de las defensas enemigas. La batalla terrestre fue feroz. La ferocidad de Titán, combinada con la precisión táctica de Elías, mantuvo a las fuerzas del Consejo fuera de equilibrio, pero fueron superados en número en cada paso. A pesar de sus esfuerzos, Elías sabía que no podían resistir mucho más. Las fuerzas del Consejo se acercaban y cada minuto que pasaba los acercaba más a ser abrumados. Entonces, en la distancia, Elías escuchó la explosión. Los combatientes de la Resistencia habían llegado a la nave de mando. Una enorme columna de fuego y escombros surgió del centro del cielo, y por un breve momento el campo de batalla quedó en silencio. Las naves de guerra del Consejo, ahora sin un comando central, vacilaron. La confusión se extendió por sus filas mientras luchaban por reagruparse. Elías dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lo lograron, murmuró volviéndose hacia Titán. La criatura ensangrentada pero aún de pie retumbó en reconocimiento, pero su victoria tuvo un costo, ya que las fuerzas del Consejo se retiraron en desorden. Una de las naves enemigas restantes disparó un último tiro desesperado hacia el campo de batalla. La explosión golpeó cerca de donde estaban Elías y Titán, enviándolos a ambos volando por el aire. Elías golpeó el suelo con fuerza. Un dolor atravesó su cuerpo mientras el mundo giraba a su alrededor. Por un momento todo era un borrón. Los sonidos de la batalla se desvanecieron reemplazados por el zumbido en sus oídos. Elías luchó por levantarse, su visión nadando mientras buscaba a Titán, y luego lo vio. Titán yacía a unos metros de distancia, su enorme cuerpo arrugado en el suelo. La sangre se filtraba de una herida profunda en su costado. La criatura dejó escapar un gemido bajo de dolor, sus ojos medio cerrados. No, Elías susurró arrastrándose hacia su compañero caído. No vamos, Titán, quédate conmigo. Llegó al lado de Titán, sus manos temblaban mientras las presionaba contra la herida tratando de detener el sangrado. La respiración de la criatura era superficial, su cuerpo una vez poderoso ahora débil y roto. No puedes morir en mí, dijo Elías, su voz se ahogó por la emoción. Ahora, no después de todo lo que hemos pasado. Los ojos de Titán parpadearon abiertos y por un breve momento se fijaron en los de Elías. No había miedo en la mirada de la criatura, solo una aceptación tranquila. Titán dejó escapar un suave estruendo, un sonido que Elías había llegado a reconocer. Su consuelo, el CRE, que había luchado a su lado en incontables batallas, que había salvado su vida más veces de las que podía contar, se estaba desvaneciendo. Las lágrimas se nublaron la visión de Elías mientras sostenía la cabeza de Titán en su regazo, susurrando palabras de gratitud y dolor. La rebelión había ganado el día, pero el costo había sido demasiado alto. Titán, la criatura feroz y leal que había desafiado a la galaxia para estar al lado de Elías, respiró por última vez y luego la luz en sus ojos se desvaneció. Elías se sentó allí acunando a
Su compañero caído mientras el humo del campo de batalla se alejaba en el viento, Elías se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Titán. Sus manos todavía presionaban contra las escamas gruesas y ensangrentadas de la criatura, los sonidos de la batalla se habían desvanecido, reemplazados por un silencio sofocante que parecía presionarlo desde todos los lados. Su corazón latía en su pecho, cada latido, un recordatorio de la pérdida que ahora vaciaba su alma, la criatura que había estado a su lado. Que había sido más que solo una bestia de guerra. Titán, su amigo, se había ido, pero no había tiempo para el dolor. La victoria por la que habían luchado había tenido un costo devastador y Elías podía sentir el peso de la responsabilidad presionándolo aún más. Miró alrededor del campo de batalla donde los combatientes de la resistencia restantes emergieron de los túneles. Las caras manchadas de tierra y agotamiento, pero vivas. Las fuerzas del Consejo se habían retirado. Sus naves de guerra estaban dispersas e incapaces de coordinarse sin la nave de mando. La resistencia había ganado, pero la batalla no había terminado. Uno de los líderes de la resistencia se acercó a Elías con cautela. Su expresión era de tristeza y respeto mientras miraba a Titán. «Lo siento», el hombre dijo en voz baja. «Titán nos salvó a todos». Elías asintió con la cabeza. Su voz estaba tensa por la emoción. No se merecía esto. Ninguno de ellos lo merece. El hombre miró hacia el cielo donde las naves restantes del Consejo flotaban luchando por reorganizarse. Necesitamos aprovechar nuestra ventaja. Están dispersos, pero si no actuamos rápido, se reagruparán. Esta podría ser nuestra única oportunidad de atacar el corazón del Consejo. Elías se puso de pie lentamente. Ace permaneció en Titán todavía en forma por un momento más y luego, con una respiración profunda, se obligó a concentrarse. Titán había muerto protegiéndolo a él. Protegiéndolos a todos. No dejaría que ese sacrificio fuera en vano. Tienes razón, Elas dijo con su voz firme. Llevamos la lucha a ellos. Terminaremos esto. Los combatientes de la resistencia se reunieron a su alrededor. Sus espíritus se reforzaron por la victoria inesperada, pero se atenuaron por las pérdidas que habían sufrido. Elías los lideró con una determinación recién descubierta impulsada por el deseo de garantizar que criaturas como Titán nunca más tuvieran que sufrir bajo el control del Consejo. El plan era simple pero peligroso. Las naves de guerra del Consejo todavía estaban en órbita. Vulnerables sin su estructura de mando. Elas y los resistentes atacarían objetivos clave, inhabilitando las naves restantes y cortando los refuerzos del Consejo. Era una táctica de alto riesgo, pero si tenían éxito, podrían. La presencia militar del Consejo en el sector, mientras se movían hacia la bahía de lanzamiento, preparándose para comandar las naves restantes. Elías sintió el peso de la ausencia de Titán más intensamente que nunca, pero también sintió algo más, un abrumador sentido de propósito. La muerte de Titán había encendido un fuego en él, un impulso para asegurar que el gobierno opresivo del Consejo terminara no solo para la resistencia sino para cada criatura sensible en la galaxia. La batalla en el espacio fue brutal. Elías y sus luchadores lanzaron ataques coordinados contra las naves de guerra del Consejo usando tácticas de guerrilla para superar en maniobras a sus enemigos tecnológicamente superiores. Una por una, las naves cayeron, sus motores inutilizados, sus armas neutralizadas. La nave de Elías, un viejo carguero maltratado que había sido rápidamente reacondicionado con armas, se abrió paso a través del caos del combate espacial. Gritó órdenes a la tripulación, su mente aguda y concentrada a pesar del agotamiento que la amenazaba con abrumarlo. Cada disparo, cada maniobra era por Titán, por la criatura que había luchado a su lado hasta el final. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la última de las naves del Consejo quedó paralizada, a la deriva, impotente. En el vacío del espacio, la resistencia había ganado. Semanas después, la galaxia todavía se estaba recuperando del impacto de la victoria de la resistencia. El Consejo Galáctico, considerado durante mucho tiempo como una fuerza inquebrantable, había recibido un golpe del que no se recuperaría fácilmente. En los sistemas estelares, las noticias de la rebelión se extendieron y otros planetas oprimidos comenzaron a levantarse inspirados por la historia de Elías y Titán. Por primera vez en años, el Consejo se encontró a la defensiva. Su férreo control sobre la galaxia se estaba desvaneciendo y las mareas de poder estaban cambiando. Elías estaba de pie en una colina cubierta de hierba con vista a las vastas llanuras de Dron 4. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. La resistencia estaba creciendo con fuerza,
El hambre se estaba formando nuevas alianzas y la influencia del Consejo estaba menguando. Pero nada de eso le importaba a Elías. En este momento, hoy no estaba pensando en la estrategia, las batallas o el futuro de la galaxia. Hoy se trataba de Titán. La Resistencia había construido un monumento para la criatura que se había convertido en un símbolo de su lucha. Un imponente monumento de piedra grabado con imágenes de Titán y la batalla ahora se encontraba en el punto más alto de Dron 4 con vista al lugar donde se había librado la batalla final. La inscripción en la base del monumento decía en honor a Titán, leal al protector final de los libres. Elías se arrodilló ante el monumento con la mano apoyada en la fría piedra. Nunca había sido de grandes gestos, pero esto se sentía bien. Titán había sido más que solo un arma o un soldado, había sido un amigo, un compañero y su lealtad había cambiado el curso de la historia. Deberías estar aquí para ver esto. Elías murmuró su voz tranquila. Podríamos haberlo hecho sin ti. El viento sopló suavemente a través de la colina, trayendo consigo los sonidos distantes de la Resistencia preparándose para su próximo movimiento, pero por ahora en este momento había paz. Mientras Elías estaba de pie, sintió una presencia detrás de él. Se giró para ver un pequeño grupo de soldados y luchadores de la Resistencia que se acercaban liderados por el minero, quien le había hablado por primera vez sobre la rebelión. «Queríamos que tuvieras esto». El minero dijo sosteniendo un pequeño objeto metálico, era un metal grabado con el símbolo de la Resistencia, y el nombre de Titán. Elías tomó el metal con la garganta. Apretada por la emoción, gracias, dijo en voz baja. El grupo se quedó un momento rindiendo sus respetos al monumento. Titán, antes de darse la vuelta para irse, Elías se quedó mirando el horizonte. La guerra no había terminado y todavía había mucho trabajo por hacer, pero hoy se permitió un momento de paz, un momento para recordar la galaxia. Nunca olvidaría a Titán, el creador que había desafiado las probabilidades, que había apoyado a un soldado humano cuando nadie más lo haría y que había ayudado a provocar una rebelión que cambiaría el curso de la historia. Elías colocó la medalla en la base del monumento, un tributo final a su amigo caído. Luego, con una respiración profunda, se dio la vuelta y se alejó listo para enfrentar los desafíos que lo esperaban.